Hay historias que se repiten como leyendas urbanas, compartidas una y otra vez en susurros o en la oscuridad de una habitación. Pero hay otras que nadie se atreve a contar en voz alta, no porque no sean creíbles, sino porque dejan una marca profunda en quien las escucha. Experiencias tan extrañas, tan perturbadoras, que incluso quienes las vivieron prefieren callarlas para siempre, como si al hablarlas pudieran volver a traerlas a la realidad. Hoy te traemos 3 relatos reales, recogidos de foros ocultos, testimonios anónimos y archivos olvidados, que siguen sin tener una explicación lógica ni racional. Misterios que resisten el paso del tiempo y desafían toda lógica, dejando una sombra detrás de cada palabra. Estos relatos no están diseñados para entretenerte, sino para acompañarte en esas noches en que todo está en silencio, menos tus pensamientos. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de lo cotidiano, donde lo que parece normal es solo una máscara y lo verdaderamente aterrador acecha sin hacer ruido. Porque a veces lo más inquietante no es lo que vemos a plena luz del día, sino lo que se esconde en los momentos más comunes, lo que aparece justo cuando crees que estás a salvo. Y es que lo más aterrador ocurre cuando menos lo esperas. Historia 1. La llamada en bucle. Un joven llamado Tomás trabajaba como operador nocturno en una central telefónica de emergencias. Era uno de esos turnos en los que el silencio parecía reinar por completo, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido ocasional de teclas mecánicas. La mayoría de las noches eran tranquilas, con algunos llamados aislados por ruidos molestos, accidentes menores o falsas alarmas. Pero hubo una en particular que marcaría un antes y un después en su vida. Poco después de las 2:00 a.m., el teléfono sonó. Al contestar, escuchó la voz de una mujer, suave pero cargada de angustia, susurrando con desesperación. «Ayuda, estoy atrapada, no puedo salir». Tomás reaccionó de inmediato, como lo había hecho decenas de veces, tratando de mantener la calma y obtener una ubicación. Le pidió que repitiera la dirección, que describiera lo que veía, pero la llamada se cortó repentinamente antes de que pudiera decir algo más. Confundido, intentó rastrear el número, pero el sistema le devolvió un resultado que jamás había visto. Sin origen, sin código de área, sin ningún registro. 5 minutos después, exactamente 5 minutos, volvió a sonar la línea. Tomás atendió. Era la misma voz, mismas palabras, mismo susurro cargado de miedo, como una grabación perfecta, pero con la extraña naturalidad de lo vivo. Esta vez trató de mantenerla en la línea más tiempo, pero nuevamente la llamada se cortó antes de que pudiera intervenir. Durante las siguientes horas, el mismo patrón se repitió una y otra vez, cada 5 minutos exactos. La misma frase, el mismo tono, la misma súplica. Tomás, perturbado pero decidido a entender qué ocurría, decidió grabar una de las llamadas. Guardó el audio en una cinta y la etiquetó con la fecha, como prueba de que no estaba perdiendo la cordura. Al amanecer, llevó la cinta a su supervisor y le contó lo ocurrido. El hombre lo miró con escepticismo, pero accedió a escuchar la grabación. Sin embargo, al reproducirla, solo se oía un silencio profundo, absoluto, como si alguien hubiera borrado lo que fuera que había allí. No había interferencia, ni zumbido, ni siquiera un fallo técnico. Simplemente nada. La historia no terminó allí. Intrigado, el supervisor decidió consultar archivos antiguos de la central y encontraron algo que estremeció a ambos
Exactamente 12 años antes, en el mismo turno nocturno del 3 de noviembre, otro operador había reportado una llamada idéntica. Misma voz, misma frase, misma frecuencia de 5 minutos. El informe estaba archivado como evento sin seguimiento, y el operador original había renunciado pocos días después. Desde esa noche, Tomás pidió el cambio de área. Nunca volvió a trabajar en el turno noche. Cada vez que alguien le pregunta por qué abandonó un puesto que parecía tan estable, él se limita a contestar con un tono bajo y firme. Porque hay voces que no quieren ser rescatadas, solo repetidas. Y si alguna vez estás solo, tarde por la noche, y tu teléfono suena con un número sin origen, tal vez no sea solo una llamada. Tal vez sea un eco atrapado en el tiempo, esperando que alguien más lo escuche. Historia 2. La habitación sin puerta. Lucía acababa de mudarse a un departamento antiguo ubicado en el centro de la ciudad. No era grande ni moderno, pero tenía ese aire nostálgico que siempre le había gustado. Techos altos, pisos de madera crujiente, molduras viejas. Lo que más le llamaba la atención era un pasillo largo y angosto que conectaba las habitaciones, decorado con papel tapiz floreado y luces tenues. Le resultaba encantador al principio. Desde el primer día, hubo algo que no encajaba del todo. Cada vez que pasaba por el pasillo, había un tramo específico de la pared que le generaba una extraña incomodidad. Al golpear suavemente con los nudillos, notaba que sonaba hueco, como si del otro lado no hubiese cemento ni ladrillos, sino un espacio oculto. Al principio pensó que era solo una irregularidad estructural, típica de los edificios antiguos. Pero con el pasar de los días, la sensación de que había algo más allá no la dejaba en paz. Una noche, impulsada por la curiosidad y cierta ansiedad inexplicable, decidió quitar un trozo del papel tapiz. Lo que encontró debajo fue inquietante. El contorno marcado de un marco de puerta, perfectamente delineado pero tapado con yeso. Como si alguien, en algún momento, hubiese decidido sellar una habitación por completo y ocultar que alguna vez existió. No pudo resistirse. Con herramientas improvisadas comenzó a romper la pared. Detrás del polvo y los escombros, apareció una abertura que daba a una habitación pequeña, angosta, sin ventanas y con un aire estancado que olía a encierro. El suelo estaba cubierto por una alfombra roja, descolorida por el tiempo. En el centro, una silla de madera antigua, cubierta de telarañas. Encima de la silla, una muñeca de porcelana, con el vestido desgarrado, los ojos rotos y la piel cubierta de una capa gruesa de polvo. Pero lo que más la aterrorizó fueron las paredes. Estaban completamente cubiertas por marcas de uñas, arañazos profundos, como si alguien hubiera pasado días, quizás semanas, tratando de salir de allí desesperadamente. Lucía retrocedió lentamente, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor. Cerró la abertura como pudo y llamó a la policía, balbuceando lo que había visto. 2 agentes acudieron al lugar esa misma noche. Pero cuando llegaron y recorrieron el pasillo, la pared estaba intacta, lisa, sólida, sin ningún rastro de la abertura. No había habitación, no había silla, no había muñeca. Solo el pasillo, silencioso y largo, como si nada hubiese ocurrido. Creyó que estaba perdiendo la razón. Hasta que, al día siguiente, al abrir la puerta de entrada para ir a trabajar, encontró la muñeca, empapada,
Con tierra en el vestido y manchas oscuras en el rostro, estaba sentada justo frente a la puerta, como si hubiese salido por sí sola. Pensando que era una cruel coincidencia, la arrojó al basurero más lejano que encontró. Pero a la mañana siguiente, volvió a estar allí, en el mismo lugar, sentada, quieta, con los ojos vacíos mirando hacia la cerradura. Desde entonces, Lucía vive en una rutina de miedo constante. Cada noche, exactamente a la misma hora, escucha pasos detrás de la pared hueca. Y cada amanecer, sin falta, la muñeca reaparece. Siempre en la entrada, siempre esperando. Porque hay habitaciones que no deberían abrirse y cosas que no aceptan ser olvidadas. Historia 3. El pasajero del último tren. Un guardia nocturno que trabajaba en una antigua estación de trenes clausurada en su mayoría, compartió su historia bajo el seudónimo de Víctor M87 en un foro especializado en fenómenos paranormales. Según contó, aunque la estación había sido cerrada al público hacía años, por razones logísticas seguían llegando trenes de carga o formaciones en desuso para mantenimiento nocturno. Su tarea era rutinaria. Cada noche, debía revisar los vagones del último tren que se detenía brevemente en los andenes antes de ser desviado hacia los depósitos. Era un trabajo solitario, pero tranquilo, a veces aburrido, siempre igual, hasta una madrugada en particular, a eso de las 3:20 a.m., mientras hacía su ronda con linterna en mano, subió al vagón 1 como de costumbre y avanzó por el pasillo hasta llegar al vagón número 3. Apenas abrió la puerta corrediza, algo lo hizo detenerse. Una figura estaba sentada junto a la ventana, completamente inmóvil. Era un hombre vestido con un traje oscuro, antiguo, como sacado de otra época. La cabeza levemente ladeada, los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el regazo. Pensando que se trataba de un pasajero dormido o un colado que se había metido por error, Víctor se acercó y le habló en voz baja. No obtuvo respuesta. Entonces intentó tocarle el hombro para despertarlo, pero en cuanto su mano se acercó al cuerpo del extraño, un frío antinatural le recorrió el brazo. No era el frío de la noche, ni del metal del tren. Era un frío seco, profundo, como si el aire alrededor del hombre no perteneciera a este mundo. Fue en ese instante cuando el hombre abrió los ojos. Víctor los recuerda con claridad, completamente negros, sin reflejo, sin vida. La figura lo miró fijamente durante varios segundos, como si lo analizara desde dentro, y luego habló con una voz grave, ajena, que parecía surgir directamente desde la estructura del vagón. «Este no es tu vagón». La frase le perforó el pecho como una advertencia. Víctor retrocedió con rapidez, salió tambaleando del vagón y corrió de regreso al puesto de control. Cuando recuperó el aliento, intentó convencerse de que se trataba de un vagabundo, una alucinación, una broma, pero no podía quedarse con la duda. Fue entonces cuando revisó las cámaras de seguridad. El vagón 3 aparecía completamente vacío en todos los registros. Ninguna imagen mostraba al hombre sentado, ni movimientos, ni sombras. Nada, salvo un detalle. En el momento exacto en que él afirmaba haber hablado con el extraño, una de las cámaras captó algo que pasó desapercibido a simple vista. La puerta del vagón 3 se cerraba sola, lentamente, sin que nadie la empujara. Desde aquella noche, Víctor nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a notar algo más inquietante. Cada vez que hacía su ronda, encontraba en el mismo asiento un boleto de tren viejo, desgastado,
con fecha del año 1964. Siempre el mismo número de vagón, siempre el mismo asiento, y siempre con su nombre escrito a mano en letras torcidas. Nunca supo si aquello fue una advertencia, una invitación o un anuncio de que su destino estaba sellado. Lo único que tenía claro era que, a partir de entonces, evitaba el vagón 3 a toda costa. Porque, según sus palabras, hay pasajeros que no se bajan nunca y hay trenes que no viajan hacia ningún lugar del que se pueda volver. Estas historias no buscan respuestas, porque tal vez nunca las tuvieron. Tal vez están hechas para ser vividas, para ser temidas, pero no entendidas. A veces lo más inquietante no es lo que podemos ver claramente, sino aquello que se esconde en los márgenes de la rutina, en las grietas de lo cotidiano, en esos segundos donde algo se siente fuera de lugar, pero no sabemos por qué. Lo verdaderamente perturbador suele disfrazarse de normalidad. Una puerta que estaba cerrada y ahora está entreabierta. Un sonido que solo vos escuchaste. Una figura que todos ignoran menos vos. Una frase que alguien te dijo, pero que jurás haber escuchado antes, en otro lugar, con otra voz. Y es que el misterio no siempre llega envuelto en gritos o en sangre. A veces se manifiesta con susurros, con repeticiones, con miradas que no tienen dueño. A veces se instala en tu casa, en tu espejo o en tu memoria. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba, que el tiempo se detenía por un instante sin razón, o que alguien o algo te observaba cuando estabas solo, tal vez no estabas equivocado. Tal vez simplemente viste algo que no todos pueden ver. Contanos en los comentarios cuál de estas historias te dejó más perturbado. Y si alguna vez viviste una experiencia parecida, este es el espacio para compartirla. Acá, nadie te va a juzgar, porque muchos ya pasamos por lo mismo. Suscríbete para recibir más relatos reales, inquietantes y difíciles de olvidar cada semana. Y recordá, el verdadero terror no siempre grita, no siempre corre, no siempre golpea la puerta. A veces, simplemente, se sienta en silencio del otro lado de la habitación y espera.